Hola a todos los estudiantes del libro Durante. Vamos a contestar la pregunta: ¿en qué consiste la vida espiritual en la carne? Vamos a encontrar la respuesta en el documento 160, las disertaciones de Rodan de Alejandría. Nosotros tenemos una vida humana y también tenemos una vida en el espíritu. Es un hecho que vivimos en la carne. Nuestra misión de vida consiste en integrar esas dos vidas, ¿no? Tenemos que saber integrarlas, porque no podemos estar solamente viviendo las cosas del espíritu o solamente viviendo las cosas de la carne. Tenemos que integrarlo y después voy a explicar por qué. Nuestra misión de vida consiste en integrar la vida humana en la vida espiritual. Cuando tomamos nuestra primera decisión moral, el estado de inocencia sufre como un crack, ¿no? El estado de inocencia permanece en el niño hasta que éste se hace consciente del entorno, en la parte de las decisiones, la parte de cosas que el niño ve, y entonces que las puede considerar como cosas malas, como cosas feas, como cosas incorrectas. Ve la culpa en el otro, a veces la puede proyectar en él mismo. Y aunque él no lo percibe literalmente así, con esta forma en que yo lo estoy diciendo ahora, sabe que hay una realidad ahí que no va con él. Es decir, sabe que hay algo que él no lo acepta, pero no sabe que tiene un espíritu, que un espíritu ha venido a vivir en él, no sabe que de las decisiones morales, todavía no sabe, todavía está la inocencia, ¿no? Entonces, pero en ese momento que pasan esas cosas, pues el niño ha perdido esa visión perfecta de su propósito de vida, aunque ese es de una forma totalmente inconsciente, ¿ok? Y su decisión moral es el rechazo a ese mal, a eso que él vio, ¿ok? Entonces llega el espíritu a su rescate, ¿ok? No es que el espíritu viene porque él le pasó eso, no, el espíritu se le asignó desde que nació, pero estaba preparándose en cierto lugar, y entonces ya cuando el niño ya está preparado y ya toma su primera decisión moral, entonces que el espíritu viene. Y esto le sucede a todos los que tienen mentes normales. Los que las tienen anormales se le permanece en el estado de inocencia, ¿okay? Pero estos que tienen mentes normales, llega un momento que se hace consciente de que algo está pasando y toman decisiones morales, aunque sean inconscientes, todavía no se da cuenta, ¿ok? Entonces, el destino de estos que el espíritu viene a residir es un destino paraíso, y hay que formarles un carácter fuerte. Por eso tiene que saber todas estas cosas para fortalecer su carácter. Entonces, la primera decisión moral del niño fue rechazar algo que va en contra de Dios, y quizás toma otras decisiones como no hacer lo mismo él, o como reservarse lo que vio, o lo puede convertir en resentimiento y después tomar otras decisiones, formarse un mundo fantasioso y real que ya le está dando más cabida al ego. Pero a partir de aquí ya se convirtió en un observador y estará atento a las próximas experiencias. Ha ocurrido una separación, aunque pequeña ahora, de Dios. Está conociendo cosas que Dios Padre no conoce. Y es ahora Dios el Supremo quien asume estas decisiones morales espirituales que se derivan de la experiencia de esta supuesta separación. Digo supuesta porque en realidad no es ni separación. Dios ha estado con nosotros siempre. Dios siempre ha estado con nosotros a través del Espíritu Santo, a través de nos ha dado dos dones, de la personalidad, del Espíritu. El Espíritu Santo ha estado con nosotros siempre en todo, es la guía. Pero ahora el niño ya vio allá afuera algo que rechaza, y ahora su entorno puede comenzar a distorsionarlo. Cuando al empezar a cuestionar, él empieza a cuestionar cosas: ¿por qué esto, por qué aquello, por qué la otra? Y a veces, bueno, los adultos cometemos los errores a veces de tergiversar las cosas, las percepciones, y entonces ellos también van haciendo sus propias percepciones y se forma tremenda tergiversación.
So, en esta etapa el niño funciona a veces en modo inocencia, a veces en modo observador, pero no lo sabe todo, por supuesto, y las mentes desviadas que están en su entorno lo pueden desviar. Claro, lo ideal sería que las personas que estén alrededor de ellos le controlen esa parte para que esté siempre sujetado al espíritu, ¿no? Y el día llegará en que ya la civilización llegue a un nivel en que ya las cosas del ego las sabrán por historia, pero no por experiencia, ¿ok? Vivirán en puro amor. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, cuando le toque tomar decisiones, a veces mirará el niño, hablando del niño, mirará sus convicciones propias y otras veces basadas en las convicciones de los demás, ¿ok? Muchos niños tienen sus decisiones propias, sus convicciones propias desde muy niños, tienen una personalidad muy tienen la personalidad muy identificada. Ellos están bien, saben quiénes son. ¿Okay? Si el niño es educado en el camino de la sabiduría, pues la brecha esa de supuesta separación es mínima, ¿no? Y las unificaciones se ampliarían porque nosotros vamos creciendo y no es que nos vamos separando y separando, nos separamos un poquito, nos unificamos, separamos, unificamos, separamos, unificando, y así es como uno crece y madura. Okay. El exceso de religión tampoco es sabiduría, porque eso puede provocar el fanatismo y que después esos hijos pues se alejen de las cosas espirituales de tanta iglesia y de tanta religión que le pusieron en su mente. Okay. Entonces todo exceso es dañino. El caso es que separarse de Dios no es dejar de ir a una iglesia, o separarse de Dios es dejar de hacer los deberes morales y espirituales por esos compromisos egoístas de la carne, ¿no? Que son creaciones sin Dios, que alteran nuestra percepción en el arte de vivir y van distorsionando el sentido de la vida y el sentido de nuestro destino. Y todo esto significa inmadurez, y esa inmadurez la vamos arrastrando a través de la vida si no se corrige a tiempo. El párrafo 6 dice que cuando el hombre se abandona a esta vida de anhelos naturales, de lógica incierta, debe estar preparado para soportar inevitabilidades que lo arriesgan a la adquisición de heridas emocionales, conflictos, infelicidad e incertidumbre, por lo menos hasta que alcance cierto grado de madurez. La búsqueda de la satisfacción de los deseos materiales y placeres carnales significa inmadurez. Esta inmadurez individual se desplaza también al colectivo, ¿no? Ejemplo, cuando uno si tú construyes una mansión entre casas viejas, ese barrio coge valor. Esas casitas viejas cogen valor. Si de esta misma forma, cada uno de nosotros va creciendo, llegamos a ser sabios, vamos creciendo espiritualmente, le damos valor al colectivo en el que nosotros funcionamos. Y así es como funciona la hermandad. Aunque la vida humana comprende tener una familia, sostenerla, educarla, crecer haciendo los deberes, preocupándose por sus necesidades, para el mayor bienestar de cada uno de ellos, debemos entender, como dice Jesús, que nuestra misión de vida está más allá. Tenemos que velar por la vida eterna, por la inmortalidad del alma. ¿Okay? Nuestra misión de vida va más allá de todas esas cosas, porque esta vida es temporal y trabajamos para sostenerla, pero la siguiente vida la que viene después es eterna si salvamos el alma, y la tenemos que salvar. Rodan explica esto en la sección 1 y dice: la vida humana consiste en 3 grandes impulsos: ímpetu, deseos y atracciones. Es decir, nos movemos, deseamos y vamos por aquello que nos atrae. Luego dice: un carácter fuerte, una personalidad imponente se adquiere tan solo mediante la conversión del impulso natural de la vida en el arte social de vivir. El arte social de vivir es la actitud positiva, inteligente y recta del ser humano frente a la existencia individual y colectiva. Luego explica cómo se transforman estos 3 impulsos. Dice:
transformando esos deseos presentes en esos deseos más elevados que son capaces de un logro duradero, mientras que la atracción común de la existencia debe ser transferida de las propias ideas convencionales y establecidas a los dominios más elevados de las ideas no exploradas y de los ideales no descubiertos. Es decir, nuestra misión de vida es un trabajo continuo, que aparte de todo lo ya mencionado, se dedica a traspasar una todo eso que tenemos, es decir, se dedica a traspasar de una forma perfeccionada nuestras percepciones de vida a un nivel más alto, al ámbito de las percepciones altas del espíritu. Y aun cuando nosotros hagamos esto de una forma individual por nosotros mismos, tenemos que también después ir más allá con vista a que esto se extienda al colectivo. Pero primero tenemos que lograrlo nosotros, alcanzarlo a este nivel, ¿ok? Que es un nivel potencial espiritual en nosotros y después ese deseo nosotros tenemos un deseo potencial de transformación, nos transformamos como hijos de Dios en el espíritu, pero eso es potencial, ¿ok? Es decir, nosotros no somos oficialmente hijos de Dios hasta que no resucitemos, ¿ok? Sea que resucitemos al tercer día o sea que resucitemos en una dispensación. Dice el párrafo 7. El primer paso en la solución de todo problema consiste en ubicar la dificultad, aislar el problema y reconocer francamente su naturaleza y gravedad. En otras palabras, la dificultad es la raíz del problema, la causa. Aislar el problema es poner a un lado el efecto de ese problema, la consecuencia. Entonces, ¿qué fue lo que causó ese conflicto? Hay que separar la causa a un lado y el efecto al otro. Lo que causó el problema, pues esa es la causa, ¿no? Y a ese nivel es que nosotros tenemos que solucionarlo. La causa puede ser algo que hace alguien, pero también puede ser alguien que reacciona a ese alguien que cometió la causa. Sí, porque puede ser, nosotros podemos tener una causa sola, es decir, podemos decir, porque tengo caries porque no me lavo los dientes, y eso es para mí solamente. ¿Okay? Pero si yo tengo una pareja y la pareja tiene un conflicto, es decir, tiene un defecto, una imperfección que me provoca, me desubica, me hace reaccionar de una forma que no es correcta, pues entonces hay dos causas ahí. El que ocasiona el problema y el que reacciona también a ese problema. Son dos causas que hay que solucionar. Eso no es solamente el que hace una cosa, sino el que reacciona. Hay dos causas que hay que solucionar. Solucionando la causa, acabamos con el problema, que es el efecto. Al ver la causa, podemos reconocer el problema. Pero si nos negamos a aceptar que existe un problema, el efecto sigue ese ciclo tóxico en función. ¿Y por qué nos cuesta reconocer la causa? Porque reconociendo la causa tenemos que tomar decisiones de abandonar miedos, de hacer cambios, de desapegarnos de cosas, especialmente los miedos. ¿Los miedos a qué? Miedo a qué dirán, miedo al no encajar, miedo a que piensen que uno está loco, miedo a que se crean que uno es mejor que nadie, o que se crean que uno es débil, que uno es tonto, estúpido, miedo al abandonar cosas que te dan cierto placer, miedo a dejar de pertenecer a un grupo, miedo de que no te quieran en esta nueva forma de vivir, o en esta nueva forma de pensar, o esta nueva forma de plantearte la vida. Todos estos miedos son percepciones del ego que uno tiene que vencerlos. Es decir, lo voy a hacer de esta forma, no importando la opinión buena o mala de los demás. El mismo párrafo 7 dice, el gran error es que cuando los problemas de la vida despiertan nuestros temores profundos, nos negamos a reconocerlos. Sucede del mismo modo cuando reconocemos otras dificultades y sabemos que tenemos que reducir el engreimiento, la envidia y los prejuicios. Es decir, todos son apegos en busca de seguridad, son percepciones erróneas. Tampoco estamos seguros de decir, bueno, y si decido por las cosas del espíritu y veo que eso tarde, todavía sigue los problemas, entonces todo esto no me arregla la vida, eso es una fe débil, ¿no? Luego dice, porque el proceso de transformación toma su tiempo y hay que tener fe y saber esperar el tiempo del Señor.
Luego dice, en vez de hacer lo correcto, dice, prefiere aferrarse a sus antiguas ilusiones de seguridad y a los falsos sentimientos de inmunidad largamente acariciados. Se ilusiones de seguridad, porque es una seguridad falsa, aparente y falso. Son falsos sentimientos porque salen del ego, de la percepción de estar, de poner la mira en el entorno. Se esfuerzan siempre en aparentar, ¿no? La apariencia es creación nuestra, no es creación de Dios. Tampoco existe para Dios, pero existe en nuestras percepciones inferiores, por supuesto, mientras le demos sostenidad a esa apariencia. A veces percibimos a alguien como que lo tiene todo y realmente carece de muchas carencias diferentes. ¿Okay? Aparentemente lo tiene todo, pero hay carencias en esa persona. Y hay personas que también lucen como que les falta mucho, que son odiosos, que son miserables, pero cuando tú los conoces bien, son todo lo contrario. ¿Okay? Y entonces a veces se convierten a veces en los mejores amigos, incluso hasta en pareja, ¿no? Así es nuestra percepción de la vida, meramente humana, separada de Dios. Separación aparente, de nuevo digo, porque somos nosotros los que en apariencias nos sentimos separados. Dios nunca nos abandona, siempre está ahí. A menos que uno le venda el alma al diablo y decididamente ya está sumergido totalmente en la iniquidad. Nosotros cuando tenemos los pensamientos dispersados en la culpa, las cavilaciones y en el qué dirán, tenemos nuestro ser totalmente fragmentado, por aquí y por allá. Si tú estás pensando en el pasado, si tuviste un problema con una pareja, tienes tu mente en eso. Y tuviste un problema en el trabajo, tienes tu mente en el trabajo. Si tienes problemas en la familia, también en la familia. Entonces, tienes dispersados todas esas cavilaciones, todas esas culpas. Tu ser está totalmente fragmentado en pequeñas partes, ¿no? Dentro de líneas de tiempos diferentes. Y hay que ir en busca de todas esas partes, ¿okay? Traerlas, unirlas, perdonarlas y archivarlas. ¿Okay? Luego al final dice, solo una persona valiente está dispuesta a admitir honestamente y a enfrentar sin temor aquellas cosas que descubre en su mente de una forma sincera y lógica y decide perfeccionarlas, ¿no? En el párrafo 8 dice, la solución sabia y eficaz de todo problema exige que la mente esté libre de ideas preconcebidas. Si las ideas preconcebidas son aquellas que nos formamos sin hacer un juicio crítico, sin tener en cuenta los datos de la experiencia o simplemente basada en estereotipos o en la experiencia del entorno donde uno se desenvuelve. Son ideas preconcebidas, cosas que uno se imagina. Y dice, luego luego que uno se llene de coraje y sinceridad, puesto que solo estos podrán navegar valerosamente a través del perturbador y desconcertante laberinto hasta que lo conduzca a la lógica de una mente sin temor. Así es el proceso de transformación, como esa historia del cartepila que se convierte en mariposa, todos los trabajos que tiene que pasar para poder llegar a esa transformación. Cualquier proceso de transición en la vida que requiera cambio y desapego duele en el proceso. Es como un caos interior. Pero la fe y la esperanza ayuda a llegar al otro lado del puente. Una mente cerrada es una mente que está aterrada de la verdad. Dice que para emancipar la mente de manera que pueda acortar la brecha de separación que ha hecho a través de tantas percepciones erróneas a lo largo de la vida, se necesita un gran poder impulsor de un entusiasmo inteligente y la atracción de un gran ideal para impulsarse en pos de un objetivo y a la vez irse despojando de los problemas materiales difíciles y de múltiples riesgos intelectuales que le hacen percibir erróneamente. ¿Ves? Tenemos que quitar la mente que está puesta en modo del qué dirán y ponerla en modo de lo que dice Dios. Rodán también ofrece otra solución. Veamos el párrafo 10 que dice, la solución está en comulgar con el Padre y buscar las herramientas que nos ayuden no solo a encontrar la fuerza y la sabiduría para encontrar la raíz de los conflictos, sino también para apropiarnos de la energía necesaria en la solución de los problemas más elevados de naturaleza moral y espiritual.
Luego aclara y dice, aún así, esto no compensará los defectos inherentes a la personalidad, ni tampoco la ausencia de hambre y sed de la verdadera rectitud. Hay quien arregla sus conflictos y aún así no buscan la voluntad de Dios. Solo el Espíritu. Dice el documento 34:6-8. Dice, es la presencia del Espíritu Divino, el agua de vida, la que previene la sed devoradora del descontento mortal y el hambre indescriptible de la mente humana no espiritualizada. ¿Okay? Así que busquemos perfeccionando, pero a la vez tengamos en cuenta que eso solo no es suficiente, que también tenemos herencias que controlar y que debemos asociarnos con el Espíritu, ¿okay? Para poder saciar esa hambre y sed de Dios, de la verdadera rectitud, aquella que puede ser extendida a la hermandad y ampliada. Y luego así podemos ampliarla al colectivo y a la hermandad. Entonces, ¿cómo integrar las realidades eternas a las necesidades de la vida temporal? Vamos a ver la sección 4. Aunque el espíritu sea nuestra meta, la carne es un hecho. La carne desea lo bello y lo bueno que el mundo tiene para ofrecernos en esta vida terrenal. Ocasionalmente puede que lo necesario para vivir caiga en nuestras manos por casualidad, pero en general debemos trabajar con inteligencia para conseguirlo. Los dos problemas principales de la vida son, número 1, ganarse la vida temporal y número 2, ganarse la vida eterna. Entonces, la vida temporal es el medio para el objetivo. ¿Okay? Y la vida eterna es el objetivo en sí mismo. ¿Okay? Entonces, ganarse la vida temporal es un medio para alcanzar el objetivo de la vida eterna. Entonces, ambos son altamente personales, dice aquí. Hay que entender que la vida eterna es más importante que la vida temporal. Dice el documento 176.2.3. Dice Jesús, ninguna otra cosa importa más que la certeza de la sobrevivencia del alma. Entonces, lo sabio sería saber integrar estas dos cosas. Así como procuramos el bienestar material para uno mismo y para los nuestros, los que nos rodean, la familia, debemos hacer todo esto con rectitud y con una mente extendida al bienestar de todos. El logro material no debe dañar a nadie, ni debe ser para darle envidia a nadie, y mucho menos para competir con nadie, ¿no? Y al mismo tiempo que ennobleces todo eso como un deber, como hijo de Dios, busca entonces el alimento espiritual para también colmar de bienestar al alma, en asociación con el espíritu que nos habita. Y con ese ejemplo y esa generosidad que uno está haciendo los deberes de ambas partes, ¿okay? La vida temporal y la vida eterna, pues entonces es que podemos hacer esa unificación. Ya ser maestro, predicar y esas cosas, ya esos son otros niveles, ¿no? El que da sin pedir a cambio está ofreciendo su maestría. Y el que da conocimiento y amor no se desprende de nada. ¿Okay? Al contrario, aumenta. Mientras que dando lo material sí estás restando a lo que tienes, ¿no? Eso tenemos que entender esa parte. Hay que ser sabio también. El desequilibrio en llevar estas dos vidas al unísono toma lugar cuando nosotros nos concentramos en una y no en la otra. ¿Okay? Es tan problemático enfocarse en lo material y descuidar lo espiritual como de la otra forma. La primera te hace perder la vida eterna, ¿no? Si no te importa para nada la vida espiritual. Pero la segunda, si estás nada más que buscando la vida espiritual y la parte material, la parte física, la parte de bienestar material de la familia no te interesa, pues entonces te hace vivir en un fanatismo, en un ciclo tóxico, lleno de conflictos personales, mucha teología y poca práctica o ninguna. Lo que se aprende para la vida eterna se pone en práctica en la vida temporal. Y eso es lo que significa unificarse, integrarse. ¿Qué es la espiritualidad? Unificarlo todo. ¿Okay? Eso lo he dicho en muchos videos. El amor y el perdón debe alcanzar a todos en esta vida. La parte material hay que verla como medios de sostenimiento de esta máquina viviente para alcanzar el objetivo divino en esta vida, que es la vida eterna. Dice el libro Durantia que el amor no puede ser autocontenido, debe ser donado generosamente. Se enseña que uno solo debe amar a los hermanos de la fe, eso es erróneo. Tenemos que amar a todos, al mundo entero. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios, todos somos potenciales. Aún si yo busco mucho en las cosas del Espíritu, estoy todo envuelto en las cosas del Espíritu, aún así
es potencial, todavía no soy oficialmente. En el documento 170.3.8 dice, Jesús enseñó religión como causa y ética como resultado. Primero tenemos que ir al interior nuestro y sanar allí todo, y luego hacia la hermandad de los hombres en servicio de dar lo que hemos recibido con amor y respeto. El párrafo 10 dice, la religión del reino es personal e individual, pero los frutos es el resultado, y estos resultados son familiares y sociales. O sea, la familia de la carne y la familia de Dios. ¿Por qué entonces algunos parecen estar más esclarecidos y bendecidos? ¿Será que Dios me ama no me ama igual que a los demás? Pues eso no es así. ¿Okay? Dios nos ama a todos igual y todos tenemos la misma oportunidad para todas las cosas. El secreto está en lo que dice en el documento 171.8.12. Dice, nuestro Padre otorga menos recompensa a una menor fidelidad cuando la oportunidad es igual. Si todos tenemos las mismas oportunidades ante Dios, pero unos son más fieles a Dios que otros. El más fiel es lógico que va a recibir más, ¿okay?, que el otro. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. El documento 176.3.8 dice que sean los talentos pocos o muchos, al final hay que rendir cuenta de ellos. En el documento 158.6.3 Jesús le dice a los apóstoles, cuando le preguntaron por qué ellos no podían hacer milagros, los milagros que hacía Jesús, ellos trataban y no podían. Le dijo así, fracasáis en el esfuerzo porque vuestro propósito no es puro, vuestro motivo no es divino, vuestro ideal no es espiritual, vuestra ambición no es altruista, vuestro proceder no está basado en el amor y vuestro objetivo no era la voluntad del Padre. Fíjense cuántas cosas deben concurrir para poder liberarse del ego. La única forma de acortar el tiempo en solucionar problemas y experimentar el milagro de la transformación a través de la experiencia personal es vaciarnos y sujetar toda la voluntad del Padre. Todo a la voluntad del Padre. ¿Okay? Esto es una nota mía, ¿no? Vivir la vida en comunión con Dios como si hoy fuera el último día. ¿Okay? Y dar todo y ser esforzado, generoso, amoroso, altruista, como si fuéramos a vivir 100 años. ¿Okay? Eso es vivir en el ahora, lo que voy a hacer en el video próximo. Documento 159.3.12 Jesús dijo, cuando mis hijos tengan autoconciencia de la seguridad de la presencia divina, esa fe les expandirá la mente, les ennoblecerá el alma, les reforzará la personalidad, les aumentará la felicidad, les profundizará la percepción espiritual y aumentará su capacidad de amar y ser amados. Así que hasta aquí esta pregunta, los espero en el próximo.